ovnis para tapar un nuevo Chernóbil. Una teoría conspirativa vincula el globo chino con una catástrofe medioambiental por el descarrilamiento de un tren en Ohio. Más de 100 vagones que transportaban productos químicos tóxicos descarriló en Estados Unidos el viernes 3 de febrero y obligó a evacuar a los residentes de las zonas. La Agencia de Protección del Medio Ambiente, llamada EPA, publicó la lista de los químicos que se habían liberado. Algunos incluían cloruro de vinilo, un químico peligroso usado para la fabricación de plásticos, acrilato de butilo, un líquido transparente e inflamable, entre otros. Para evitar una explosión de gran magnitud y mucho más peligrosa, los equipos iniciaron una quema controlada de los 20 vagones que cargaban las sustancias y los químicos desparramados. Los expertos advirtieron de que esto crearía una columna de fosgeno y cloruro de hidrógeno en toda la región, por lo que pidieron a los residentes evacuar el lugar. Aún se desconocen las causas del descarrilamiento. Por el momento, no se han reportado víctimas fatales por el hecho, y según reportan algunos medios, que si el hecho se hubiera presentado al este, el incendio tóxico habría envenenado a los ciudadanos de Pittsburgh. Pero ¿por qué en este accidente ferroviario se nombra a los aliens? Estados Unidos aclara que no hay indicios de alienígenas en los objetos derribados. Biden ordenó abatirlos porque estaban a una altura que podían interferir con la trayectoria de aviones comerciales, aunque no se cree que supusieran una amenaza directa. La Casa Blanca aclaró que no hay indicios de alienígenas o actividad extraterrestre en los 3 objetos voladores que han sido derribados en los territorios de Estados Unidos y Canadá. Sus comentarios llegan después de que el domingo el jefe del Comando de Defensa Aeroespacial, Glenn Van Herk, dijera que no había descartado ninguna opción sobre el origen de los objetos derribados. En la misma rueda de prensa, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, explicó que aún no se ha determinado la procedencia de los 3 artefactos derribados y enfatizó que por ahora el gobierno se refiere a ellos como objetos, sin ligarlos al globo espía chino. El ejecutivo de Biden acusó la semana pasada al gobierno de haber desarrollado, con la implicación de sus Fuerzas Armadas, un programa de globos de espionaje que ha sobrevolado más de 40 países en 5 continentes. Al respecto, Kirby aseguró que Pekín empezó a desarrollar ese programa en tiempos de la administración de Trump, pero tuvo que llegar Biden a la Casa Blanca para que fuera detectado. Ellos, los miembros del gobierno de Trump, no lo detectaron. Nosotros lo detectamos y nosotros los rastrearemos, subrayó Kirby. De acuerdo a la Casa Blanca, bajo el gobierno de Trump, al menos 3 globos chinos sobrevolaron Estados Unidos, pero el exmandatario lo niega. Por su parte, China alega que el globo espía que Estados Unidos derribó tenía como fin la investigación de fenómenos meteorológicos y ha acusado a Washington de reaccionar de manera exagerada con el derribo de los últimos objetos voladores. Pero la naturaleza exacta de estos objetos, el lugar de su procedencia y su objetivo continúan siendo un misterio. El globo chino derribado la semana pasada causó un incidente internacional entre China y Estados Unidos, lo que provocó la cancelación de una esperada visita del secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, pero también desató una ola de críticas internas contra el presidente estadounidense por haber tardado días en informar de la existencia de la aeronave, pese a haberla detectado poco antes de su entrada en el país norteamericano y varios días más en derribarla. En aquel entonces, funcionarios estadounidenses advirtieron que no era la primera vez que se detectaban objetos de este estilo, pero que normalmente no se informaba tan públicamente o no atraían tanta atención.
En un país tan dividido en prácticamente todo, la animadversión hacia China es uno de los pocos temas en el que republicanos y demócratas coinciden. Además de la política, existen razones técnicas. Pese a que todavía se desconoce si los nuevos objetos interceptados eran efectivamente sistemas de espionaje, el espectacular derribo del globo espía chino y las oleadas de detección de nuevos objetos voladores son la fanfarria de una realidad. Hemos entrado en la nueva era de la vigilancia. En los días siguientes, los objetos voladores no identificados no pararon de aparecer sobre los cielos norteamericanos y canadienses, por lo que se ha desarrollado una gran teoría conspirativa en las redes sociales, que argumenta que todo esto no es más que una maniobra de distracción orquestada desde la Casa Blanca para tapar lo que para algunos es el mayor desastre natural en la historia del país. A pesar de la inexistencia de pruebas, lo que sí es seguro es que la noticia ha pasado desapercibida e incluso un periodista que intentaba cubrir el accidente fue detenido. Esto alimentó aún más la difusión de la teoría conspirativa en las redes. Los funcionarios del condado de Columbia confirmaron que el fiscal general de Ohio, Dave Yost, supervisará la investigación sobre el arresto del periodista Evan Lambert, en el que participaron policías estatales y militares de la Guardia Nacional. El periodista Evan Lambert permaneció detenido varias horas y ha sido acusado de invasión criminal y conducta desordenada. Pero, ¿cuál es la dimensión real del problema? Lamentablemente, hoy por hoy, no tenemos muchos más datos que los oficiales y con estos a la mano, hablar de un nuevo Chernóbil químico es claramente precipitado. Es decir, que podemos rastrear noticias sobre ganado muerto y casos extraños, pero por el momento es material de tabloide y está poco contrastado. No se puede descartar que los efectos a medio plazo sean enormes, pero más allá de las imágenes espectaculares y testimonios, lo que sabemos es esto, que el accidente ha sido tremendamente espectacular, pero que sus consecuencias están aún por determinarse. A veces la realidad supera la ficción, pero otras veces la ficción predice la realidad. Una película de Netflix predijo lo que pasó en Ohio. A partir de los acontecimientos ocurridos en Ohio, con un descarrilamiento y una nube negra llena de productos químicos, es imposible no pensar en la película que Netflix estrenó en el 2022 llamada White Noise, que interpreta a un profesor cuya vida con su familia se ve interrumpida por una explosión de productos químicos en Ohio. Demasiada coincidencia, ¿verdad? Lo cierto es que en realidad el mérito tampoco es de Netflix, sino del escritor Don DeLillo, quien en 1985 escribió la novela alertando sobre los posibles peligros e inseguridades de la logística química vía férrea. Lamentablemente es poco para referirnos a lo que sucedió en Ohio, pero el mal manejo de las políticas ambientales así lo demuestran. Ahora, dejando a un lado lo político, cabe destacar el conflicto entre Estados Unidos y China, pero a su vez es un poco extraño que cuando se hablaba solo de un globo pasó a mayores y decir que se derribaron dos objetos adicionales. Además, ¿por qué tanto secretismo sobre la procedencia de los mismos? ¿Qué clase de objetos son en realidad? ¿Es una catástrofe para tapar otra catástrofe derivada del mismo accionar del gobierno al derribar esas naves? Las interrogantes son varias y en los próximos días se irán develando más datos sobre estos acontecimientos. Nosotros seguiremos diariamente esta conspiración en una próxima Conexión Oritorco.